Se cumplen 2 años desde que Monseñor Francisco José Prieto Fernández tomó posesión como arzobispo de Santiago. Dos años que hay que valorar, 2 años que hay que analizar, mirando al pasado, mirando al presente y mirando al futuro. Hablamos y conocemos un poco más a Monseñor Francisco José Prieto Fernández. Antes de empezar la grabación le preguntaba cómo quiere que le llame. Francisco José, Monseñor... Cualquier forma y manera en la que nos podamos reconocer lo que somos cada uno de nosotros. O sea que, por tanto, con el don o sin él, en el trato, lo importante es que vayamos desvelando lo que es la persona, ¿verdad? ¿Don Francisco le gusta? Puede ser también, es una posibilidad. ¿Es lo que más le llaman habitualmente? Actualmente don Francisco José, depende un poco a veces, ¿no? Cuando se llaman nombres compuestos, mis nombres obedecen a mis abuelos respectivamente, paterno y materno. Cierto que a lo mejor he utilizado más el Francisco, sus variantes en cuanto a la familiaridad, etcétera, pero bueno, ahora desde que soy arzobispo, ya como obispo auxiliar, ese José se añade un poquillo para diríamos, darle mayor entidad y por lo tanto ambos los asumo, porque además hacen referencia, pues nada menos el José al propio San José, con lo cual indiscutiblemente nos remitimos al corazón mismo de la familia de Nazaret. Y Francisco es Francisco de Asís. Entonces, bueno, uno se siente también amparado y protegido, pues nada menos que por 2 santazos. Uno, el propio San José, que cuidó a aquel que reconocemos como el Hijo de Dios, y el otro San Francisco de Asís, uno de los grandes santos también de la historia de la Iglesia. Y por lo tanto, pues bajo ellos, bajo ese nombre, nos reconocemos, y que después el nombre, sobre todo, bueno, pues que vaya desvelando lo que somos cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque con ese nombre nos reconocen familia, amigos, en todos los ámbitos profesionales, sociales, ahí estamos. Yo le voy a llamar don Francisco. De todas formas, de la chavalería, de los amigos, de cuando era joven, pues de la universidad, del colegio, ¿cómo le llamaban cuando era pequeño? A la familia, ¿no? Mi familia siempre ha sido Francisco. Eso es muy curioso, mi familia me ha actuado. En cambio, los ámbitos ya, bueno, pues sobre todo de colegio, seminario, compañeros de presbiterio, la vida, pues he sido durante casi 30 años sacerdote en Ourense. Entonces era el apelativo popular con el que conocen a los Josés como Pepes, a los Franciscos como Pacos. Entonces el apelativo era Paco, o Paco familiarmente, o Don Paco, que también es habitual ese don, allí donde estás en los ámbitos, pues como sacerdote de las parroquias, etcétera, pues eso era lo habitual. Se puede ser próximo, así yo estamos en un despacho que es entre clásico y moderno, ¿no? Se ve que es un despacho así de renovado, tiene una parte más funcional, una parte más clásica, evidentemente, estamos donde estamos. ¿Se puede mantener esa cercanía con la gente trabajando así en un despacho? Son como los distintos espacios o niveles de proximidad que uno puede tener cuando estás en un despacho como este, donde el arzobispo de Santiago pues recibe habitualmente casi todas las mañanas, ¿no? Puede ser una mesa en la que estamos ahora, que es una mesa de trabajo, una mesa en la que también se viene un grupito de 3 o 4 personas a hablar, dialogas y te traen un proyecto de cualquier realidad, pues de patrimonial, pastoral, de acción social. Bueno, pues despliega sobre la mesa inmediatamente carpetas, folios, pero también puede haber unos sofás donde tienes un encuentro personal con alguien que, bueno, pues viene a saludarte, quiere compartir, o podemos tener pues una mesa de despacho habitual en la que tenemos nosotros también que trabajar, escribir. Antes los despachos tenían, como este tiene aún también, un cubo con lapiceros, pero a su lado ahora no falta, desde hace ya más de 40 años, pues lo que es un ordenador, que es aquellas viejas máquinas de escribir, y a su lado una impresora. Bueno, pues ahora es el ordenador. Y por tanto son como distintos niveles de trabajo y también de proximidad, porque es cierto que el ordenador permite, ¿no? Hablamos de correo electrónico, hablamos de redes sociales, etc. Bueno, pues también es una ventana en la que el mundo te llega y una ventana por la que tú también te asomas al mundo. Y nos estamos asomando ahora a través, tenemos un montón de cámaras, micrófonos. ¿Qué tal se lleva con esas nuevas tecnologías? Pues ya no tan nuevas, ¿no? Con la tecnología, ahora lo nuevo es la inteligencia artificial. ¿Qué tal relación mantiene con ellas? Mantengo una relación que es la propia de mi generación. Mi generación nos ha tocado ir descubriendo sobre todo lo que significa estas tecnologías que han ido llegando a nuestras vidas. Yo siempre pongo como ejemplo que cuando comienzo mis estudios en el Seminario Mayor de Ourense, en el año 85, la máquina de escribir era lo que imperaba, y cuando salgo en el año 92, pues ya habían llegado los primeros programas informáticos, los primeros ordenadores,
Todos recordamos a trabajar aquel MS2, los disquetes flexibles, los disquetes que había también rígidos pequeños también, toda aquella primera informática. Entonces es una generación que me ha tocado conocer los primeros móviles, o sea, una generación que hemos ido viendo cómo todo esto llega a nuestras vidas y hoy es parte de nuestras vidas. Lo manejo, lo uso, no seré a lo mejor un perito en la materia, pero procuro utilizarlo porque es parte de lo que necesitamos ahora para estar cerca unos de otros. Han pasado 2 años desde que es arzobispo. ¿Tienes sensación de que han pasado muy rápido? ¿Cómo ha sido el discurrir de estos 24 meses? La medida del tiempo es siempre muy interesante, es una percepción muy subjetiva, ¿verdad? Muy particular de cada uno de nosotros. Pero es verdad que uno experimenta cómo el tiempo pasa veloz, y es cierto, aunque las horas, los segundos tienen una cadencia definida, ¿verdad? Pero han sido rápidos e intensos. Eso sí, cuando me lo preguntan, y es verdad, a veces, es verdad que anteriormente llevaba 2 años como obispo auxiliar, y bueno, también era un recorrido por la diócesis, pero ya no es lo mismo cuando tienes que estar presente desde la realidad de responsabilidad que supone serlo como arzobispo. Entonces, entre rápido e intensos, ¿no? Que a veces tiene la sensación de llevar ya más tiempo, en cuanto que es una realidad y realidades, diríamos, que te absorben, que te implican, que te hacen estar presente en tantas situaciones y ante tantas personas, que llega un momento en que ya la medida del tiempo va a una velocidad que estoy seguro que cada segundo es un segundo, pero a veces uno lo siente como el suave ¡pum! De una campana y a veces como un relámpago. Y por tanto, bueno, pues se puede decir que cada día que ha tenido su afán, tirando del Evangelio, ha tenido su afán, pero ha tenido también su intensidad y una vivencia, yo creo que enriquecedora, y quizás aún no soy plenamente consciente de todo lo que este tiempo ha significado para mí ahora de asimilar vivencias, reflexionarlas, meditar todo lo que has vivido, ser consciente de sobre todas las personas con las que vas conviviendo y compartiendo. De obispo auxiliar a obispo cambia mucho? Bueno, cambia mucho. El obispo auxiliar siempre acompaña al obispo residencial, al obispo que preside esa siempre puede decir que decida el superior. Entonces, claro, siempre estás ese paso por detrás, aunque tu responsabilidad es auxiliar a ese obispo y a la diócesis que él preside, evidentemente. Entonces sí que eso es como el que pasa de estar en una segunda línea a una primera línea, y en ese momento, bueno, pues ya diríamos, tú tienes que liderar, enfrentar, confrontar y avanzar. Entonces sí se nota la diferencia, ¿eh? Se nota. ¿Y esa exposición pública le gusta? ¿Se acostumbra? ¿No le queda más remedio? Bueno, uno va aprendiendo. Sabes que hay costumbres que se van generando por la situación misma. Yo creo que más o menos solemos tener en mayor o menor medida una gran capacidad de adaptación a las situaciones, ¿no? Y no cabe duda que Santiago tiene además un plus respecto a lo que serían otras diócesis, de nuestro entorno. Y es que la significación de Santiago como capital de Galicia, con todo lo que eso significa, tiene además en la figura del arzobispo una presencia pública significativa y enriquecedora. Yo una de las realidades que más me ha enriquecido, ¿no? Diríamos desde el punto de vista pues también pastoral y en mi ministerio episcopal, es la posibilidad que tienes de relación con otros ámbitos de la sociedad política, empresarial, cultural, civil, en general de la vida, que confluye en torno a Santiago. Santiago no solamente es una meta de peregrinos, sino que es una meta de muchas realidades, donde la presencia del arzobispo, por la circunstancia institucional, te hace entrar en relación con otras personas representativas a su vez de realidades académicas, políticas, sociales, empresariales, y para mí ha sido de las facetas más enriquecedoras, sobre todo en cuanto al conocimiento de la realidad, pero sobre todo en cuanto al conocimiento de las personas que representan esas realidades. Y eso después es muy facilitador a la hora de determinadas cuestiones cuando tú tratas y conoces a una persona. Y a mí me ha enriquecido y he aprendido mucho, ¿eh? Sobre todo procuro hacerlo desde una perspectiva, saber que nunca puedo pensar que de algo, de alguien lo sé y lo conozco todo, y nunca puedo pensar que hasta aquí he llegado, sino que cada día seguramente algo nuevo descubro, y en este sentido Santiago es una gran riqueza. Aquí en Santiago, si un sacerdote va vestido de cura, ¿no? de negro y tal, se le saluda, ¿no? Esto no pasa en otros sitios de Galicia, en donde se ve, ¿no? Se ve, pero aquí sí, ¿no? Usted normalmente va siempre vestido como siempre es arzobispo las 24 horas del día, o le gusta, como se habla muchas veces de los papas, ¿no? Pues salir del entorno y mezclarse con la gente. Sí, no, eso también. Y es saludable hacerlo, hombre. Ciertamente que al arzobispo y en Santiago, además en la propia ciudad, con el paso del tiempo ya te reconocen y te ponen, evidentemente, ¿no? Ya tu rostro ya es visible, no solamente para los ámbitos más eclesiales, diríamos parroquias, grupos, comunidades, sino que ya en el ámbito social, civil. Ahora, es verdad que cruzar una ciudad como la de Santiago, en su parte, su hermoso casco histórico, te vas a encontrar también con muchísima gente que a lo mejor no te reconoce, porque la cantidad de peregrinos, turistas, visitantes. Y de vez en cuando al arzobispo también sí le gusta hacerse presente. Entonces, bueno, uno no es que me camufle ni me esconda, pero bueno, uno pone su visera, pones un chándal, te vas a caminar,
Santiago tenemos la ventaja de que podemos patear por la parte histórica o podemos recorrer cualquiera de esos espacios que ofrece el SAR, el Sarela o los lugares más inmediatos, y uno, pues bueno, pues sabe también, si uno tiene que pasear, vas a pasear, evidentemente, no vas a salir con toda la, diríamos, la vestimenta propia de una solemnidad. Sí, sí. ¿Cómo es esa cara del arzobispo que no conocemos? Me refiero la cara oficial, por así decirlo, sí, pero ¿qué le gusta hacer? O sea, está deseando tomar unas sardinas ahora en San Juan, ir a Ourense a las termas. ¿Cuál es esa pasión o eso que piensa en un rato libre fuera de lo que es la responsabilidad de su cargo? Bueno, me echan falta ciertas cosas muy positivas, ¿no?, que a veces procura, pero es cierto que es una de las realidades que más ha cambiado en mi vida personal, porque evidentemente podemos a veces hacer ciertas distinciones artificiales, pero la persona es la misma, ¿no? Es el arzobispo, es aquel que era sacerdote durante 30 años, llega como auxiliar aquí, pero llega también con un entorno familiar, un entorno de amigos, de amistad. Y bueno, yo he hecho en falta muchas veces, a veces, esa tranquilidad, incluso hasta ese cierto anonimato que te procuraba, ¿no? El hecho de poder, pues, me ha gustado y me ha gustado siempre y he procurado, pero ahora es distinto. Por ejemplo, el cine, de hace mucho tiempo pueden ser 2 o 3 años que no acudo a una sala de cine, o sea, yo le llamo esa liturgia cinematográfica, ¿no?, de acudir a la sala, sentarte tranquilamente, palomitas, se va la luz, de repente estás a pues no he podido hasta ahora, evidentemente, claro, requiere un tiempo, voy, vengo, a ver, tengo una tarde-noche, puedo acercarme, cuando a lo mejor lo pensaba, ya no puede ser, ¿no? La oportunidad de estar con los amigos con una mayor disponibilidad de tiempo. Bueno, ahora vienen ellos a Santiago, buscan la ocasión de venir aquí a saludarme, y también he hecho mucho en falta a veces esos tiempos más sosegados, por ejemplo, de lectura, ¿no? Yo me gusta, tengo también otra afición junto al cine, que es la de cuidar mi biblioteca, o sea, es un espacio en el que también me relajo mucho. Me refiero los libros que puedes ir adquiriendo, a veces no los puedo leer con la calma que yo quisiera o con la profundidad pero me gusta mucho sumergirme en una diversidad de lectura, no solamente los ámbitos, diríamos, teológicos, bíblicos, eso lo quería preguntar, sino también, hoy me gusta mucho, sobre todo estoy probando leer tanto lo que hay sobre el pensamiento contemporáneo que acontece en este mundo que va tan rápido, tan polarizado, marcado por la inteligencia artificial, qué debate está habiendo ahí, porque es que de lo contrario uno puede perder o desconectarse de la realidad, aunque estemos conectados a través del correo electrónico o de las redes sociales, sino esa conexión también con ese pensamiento que forja la sociedad. Me gusta ser y soy desde hace... Eso es verdad que sí lo he podido mantener, oyente de radio. En la mañana uno despierta, bueno, esa radio que te acompaña cuando vas en coche, me gusta también, o la radio, o esas emisoras que emiten música también, bueno, pues esa audición que también te ayuda a la hora de trabajar, Pero bueno, sí que he hecho en falta, pues eso, a lo mejor esos tiempos que antes podía dedicar a estas aficiones que, bueno, que enriquecen a uno y que van siendo como el baúl que te acompaña. Y a veces nos sucede como en todo esto, vas echando del baúl de lo que te va quedando en la memoria, los recuerdos, y los buenos momentos con los amigos, que a veces ya no son tan fáciles de lograr. Los buenos amigos sí, digo los momentos. Oiga, monseñor, a lo mejor habrá que echar mano de la IA, de la inteligencia artificial, para dar las misas, porque hay pocas vocaciones, pocos sacerdotes, sacerdotes que llevan 7, 8 parroquias, casi un holding de parroquias. A lo mejor hay que echar mano de la inteligencia artificial, a lo mejor vemos allí una especie de holograma, un proyector y la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se lo dices y hace una misa más o menos perfecta. Seguramente impecable y perfecta, pero hay un elemento fundamental, que es una característica de la vivencia, de la experiencia religiosa, creyente, que es la presencialidad, me refiero. O sea, esa presencia significativa que tiene rostro a través del sacerdote, del párroco, la presencia a través de aquellos que son las personas con las que tú compartes la realidad de ser parroquia. La inteligencia artificial, que es un instrumento que tenemos ahí novedoso, extraordinario, facilitador, que seguramente estamos poco a poco descubriendo incluso el cómo usarlo, ¿no? Porque yo creo que es un debate más ético que tecnológico en estos momentos, pero yo que le llamo, así entrecomillado, el sacramento. Los sacramentos son 7, ¿no? Pero yo hablo del sacramento de la presencia. Un sacramento que añoramos mucho cuando recordamos hace años, ¿verdad? No fue tanto tiempo, el COVID, la pandemia que nos afectó, esa reclusión domiciliaria a la que nos vimos obligados, etcétera. Y echábamos en falta al otro, y entonces la tecnología nos ayudaba, las videoconferencias han venido para quedarse. Ahora, eso frente a la realidad de que estés frente a otro, lo tengas delante, por lo mismo en la celebración de la propia fe. Esa presencia del sacerdote que en nombre del Señor celebra, anuncia, proclama, que acompaña a una comunidad, que está en medio de, o sea, ¿podrá suplir la inteligencia artificial? Y se está planteando la amistad. ¿Podrá la inteligencia artificial convertirse en un amigo o amigo? Madre mía, no sé. Esa emoción, ese sentimiento, ese apretón de manos, no sé, una máquina podrá apretarme la mano, a lo mejor imitando hasta el gesto del amigo, pero no es lo mismo
el imitar el gesto que sientas en ese momento cuando abrazas a alguien, pues el amigo que está emocionado, dolorido, estresado, cansado. Es muy distinto, ¿eh? No lo sé. Oiga, una de las cuestiones que marca la vida de un arzobispo de Santiago es si viene el Papa a un Xacobeo o no. Bueno. Es como una Champions, digamos, un título, ¿no? No. 2027 y Xacobeo. Correcto, sí. Ya hay que empezar a gestionar con León XIV una posible visita. ¿Es pronto? Es una pregunta habitual durante estas últimas semanas, ¿no? Sobre todo, bueno, ¿va a invitar usted al Papa León XIV a que acuda? Pues claro, cuando haya la oportunidad lo haremos. Ciertamente que para Santiago y esta ciudad, que es meta de peregrinos en cuanto a esta catedral que custodia la memoria y restos del apóstol, bueno, pues un año santo, discutiblemente, es una referencia, ¿no?, fundamental, el 2027. Pues en su momento haremos llegar la invitación oportuna. Yo creo que el Papa León XIV, que tiene una trayectoria de haber sido viajero por las propias circunstancias de su vida, sin lugar a dudas uno de los destinos, pero destino entendido desde el punto de vista de la peregrinación religioso, indiscutible ahora mismo, es el camino, los caminos que llevan a Santiago. Y por lo tanto, bueno, pues buscando el momento oportuno, sin tampoco generar expectativas, a lo mejor no, o fácilmente, bueno, pues hay que entender también a alguien que acaba de llegar a una responsabilidad como esa. De repente entiendo la cantidad de invitaciones que podrá estar recibiendo para tantos lugares, pero sin lugar a dudas, en el ámbito cristiano de la Iglesia, pues Santiago, pues yo creo que, y estoy convencido que pueda ser un lugar a que el Papa pueda acudir y venir. Con Francisco se intentó, parece que estaba cerca la cosa, al final no se consiguió, a ver si se logra, si no en el año santo 2027, en cualquier momento, ¿no? De todas formas, pensando en ese año santo, ¿le preocupa la turismofobia? No sé si también incluye peregrinofobia, ¿no? Esa sensación que hay una cierta protesta de demasiado peregrino, demasiado gente, que empieza a extenderse a ciudad de Santiago, evidentemente es uno de los puntos de peregrinaje más importantes del mundo. ¿Le preocupa? ¿Cree que habría a lo mejor que tomar alguna medida? No sé, hay excesivos, o por el contrario, hay excesivos controles en la catedral, por ejemplo. ¿Cómo lo vive usted? Yo creo que son debates que, como cualquier debate también, en los ámbitos que afectan a la sociedad en general. Y una ciudad como Santiago, que es una ciudad que no podemos olvidar algo fundamental que históricamente la define, ya que antes mencioné la catedral, nos puede servir para entenderlo. Otras ciudades de Europa, de España, construyen su catedral. En Santiago es diferente. Santiago es la catedral la que construye la ciudad. Y evidentemente eso determina, le da una peculiaridad indiscutible en cuanto a esa meta que hoy es de esos caminos que constituyen y configuran el camino de Santiago. A ver, es un debate que, como en todos los debates y que afectan, y teniendo en cuenta el lugar en el que acontece este debate, yo creo que quizás tenemos que, primero, cuando hay que debatir hay que hacerlo con serenidad. Hay que evitar cualquier postura que ideológicamente nuble el debate que uno pueda tener sobre esa cuestión, porque entonces, si uno tiene un punto de partida, o una objeción, o una predisposición, o un prejuicio, que evidentemente te va a situar frente a... porque no, pues yo creo que tenemos que dar la impresión que a veces cuando se debate esta cuestión y salen los distintos medios, a veces veo posturas enfrentadas, pero que les falta serenidad, afrontar la realidad desde el realismo también de quien... Y es muy importante contar con la opinión de los expertos, porque a veces también vertemos opiniones, soluciones fáciles que a lo mejor no lo tienen. Y una ciudad como Santiago, discutiblemente, que recibe una riqueza en todos los aspectos, humana, económica, religiosa, espiritual, en toda esa presencia y ese flujo de, llamémosle, peregrinos, caminantes, turistas, visitantes o curiosos. Pero es una ciudad que, probablemente, yo tengo la experiencia, cuando era un orensano, lo sigo siendo en mis raíces, aunque ya mi vida se ha trasplantado a Santiago, pero cuando uno quería, viajabas y decías que eras de Ourense, pero si inmediatamente decías, es una ciudad que está cerca de Santiago de Compostela, mi experiencia es que inmediatamente aquella persona que te escuchaba te situaba. Hombre, es un orgullo, ¿verdad? Que viajes por donde vayas, digas, soy vivo, estoy cerca de Santiago de Compostela, sitúa en el mapa. Bueno, pues cuidémoslo entre todos, lo que eso significa y de dónde viene y dónde proviene. Pero yo creo que estos debates, como pasa en otros ámbitos también sociales y políticos, dejemos la ideología a un lado, busquemos soluciones que permitan, nunca las habrá perfectas, equilibrar la vida propia de quienes somos, porque yo soy un vecino también de este casco histórico de Santiago, y efectivamente, bueno, pues yo veo y disfruto, y también a veces hay cierta incomodidad, pero es parte de la vida y de la riqueza que aporta esta ciudad. Entonces yo creo que
fuera esos prejuicios, esas ideologías que a veces nos pueden nublar, hagamos un debate sereno, busquemos expertos que nos ayuden. Yo entiendo que aquí hay cuestiones relacionadas con la vivienda, relacionadas con la ocupación de los espacios públicos, relacionadas con la convivencia necesaria, con, diríamos, la vida habitual de los que están aquí, pero también el que llega, que encuentre una sana hospitalidad y no un rechazo, ¿no? Porque eso cuesta mucho trabajo construir una ciudad así y puede ser muy fácil destruirla. Le pregunto, por León XIV, dos cuestiones. ¿Se ha notado Bien. algo? ¿Su presencia por el momento no? ¿Ha recibido algún burofax de Vaticano o algo? No, por el momento, aquí no ha llegado ninguna... No ha llegado nada, diríamos, expreso, no, nada. Y otra cuestión, todo el mundo se pregunta cómo va a ser León XIV, cómo va a ser su pontificado y demás. Usted lleva 2 años aquí. Sí. ¿Qué pretende? O sea, ¿cuál es su... ¿Tiene una hoja de ruta? ¿Quiere ser un arzobispo viajero, un arzobispo que conozca cada parroquia de Galicia y de A Coruña? Sí. ¿Cómo es don Francisco arzobispo? Bueno, esta es una diócesis que reclama que el arzobispo sea viajero. Es una diócesis geográficamente muy grande. Para que nos situemos, vámonos hacia esa parte de la diócesis que mira hacia Ferrol, vamos hasta la parroquia de Fene, y al sur, si os parece, nos venimos hasta la parroquia de Cangas, que además tiene una peculiaridad porque es la parroquia Santiago de Caldas e Islas Cíes. Por si acaso, también las Islas Cíes son territorio diocesano. Si nos vamos de este a oeste, vámonos, por ejemplo, hacia la zona, si os parece, de Sobrado de los Monjes, o bajamos un poquito hacia Vila de Cruces y trazamos una línea que nos puede llevar, por ejemplo, imaginariamente a Laxe, Musí, a Finisterre. Ahí tenemos la diócesis de Santiago. En medio, 1069 parroquias. 3 ciudades, cada una señera, con una vida propia extraordinaria: Coruña, Santiago, Pontevedra. Y si hablo de Cangas y Fene, cojamos un mapa de Galicia, toda la geografía de costa que ahí tenemos. Impresionante, ¿verdad? Pero de 1069 parroquias, eso es prácticamente imposible conocerlas todas, ¿no? Bueno, pues por eso digo que el arzobispo de Santiago debe tener y debe una vocación viajera muy importante. Y es cierto que procuro, en la medida de lo posible, al final te habitúas. Gracias a Dios también hoy día Galicia está muy bien comunicada, hay que reconocerlo. O sea que ahora mismo la columna vertebral para mí es la autopista del Atlántico, ¿verdad? Y a partir de ahí las distintas autovías, autopistas que existen o las carreteras que comunican, entonces ya te familiarizas con todas las distintas vías pues, que te meten pues, por la zona del Morrazo, por la zona del Salnés, por la zona del Barbanza, que te acercan hacia Fisterra, que te acercan a Coruña y a su entorno, que me llevan hasta Fene, etcétera. O sea, o que me acercan hasta las parroquias limítrofes ya con la Puente de García Rodríguez, allá aquellas parroquitas de la zona de Soaserra, toda esa parte hermosa, o hacia el sur, hacia Vila de Cruces, que también la autopista que comunica con Orense también es parte de... O sea que la carretera aquí es fundamental, ¿eh? Sí, es fundamental. No sé si ha calculado de las 1069 cuántas conoce o cuántas ha pisado. Pues bastante, aún quedan muchas que visitar. Aprovechan muchas ocasiones porque el arzobispo, pues con celebraciones relacionadas con las fiestas de las parroquias, con las confirmaciones, la inauguración pues de alguna restauración que se ha hecho en algún espacio del templo, algún retablo, o la visita con tal motivo o a tal agrupación, realidad, movimiento que celebra un centenario. Entonces, eso permite. Entonces, yo procuro acudir a ciertos lugares en la medida, son 2 años solo. Somos los 2 de auxiliar también, que también fue una oportunidad para recorrer. Entonces, digamos, un peinarse la diócesis de manera exhaustiva lleva su tiempo, ¿no? Para eso tenemos una figura que llamamos nosotros las visitas pastorales, que se organizan, se va a hacer por zonas, pero ahora prácticamente uno va teniendo una visión de las realidades geográficas, pastorales, en ese sentido, pero también de las personas. Fundamentalmente para mí es importante ver a los propios sacerdotes, ¿no? Ir conociéndolos uno a uno en la medida en que les vayas poniendo a cada uno rostro y nombre. Hablamos antes del nombre, que importante, rostro y nombre, y después ya ir conociendo, que eso lleva su tiempo, ¿verdad? El perfil, la trayectoria, su vida. Bueno, pues yo entiendo que ahí el esfuerzo está por mi parte, en acercarme a, si no desde Santiago, que es un eje central, pero al mismo tiempo, si no te desplazas, las realidades las puedes conocer o visualizar a través de una pantalla de ordenador o de una pantalla de móvil, pero lo que decíamos antes, la presencia es insustituible. Bueno, hemos hablado mucho de muchas cuestiones. Don Francisco, yo me quedo hablando de usted a nivel personal. Alguna cosa, pues no me ha contestado, no por nada, no, sí. Le preguntaba antes le quería preguntar si era muy de sardinas en San Juan, si le gusta, o si, pero para buscar algún aspecto más personal. Me ha dicho
que le gusta cuidar su biblioteca, que tiene gustos eclécticos, ¿no? Que no todos son cuestiones religiosas, ¿no? Las que colecciona, los libros que colecciona, que le gusta ir al cine, eso ir al cine. Eso nos pasa a muchos en general, no hace falta ser arzobispo, ¿no? Lo de la costumbre de ir al cine se ha ido perdiendo mucho. ¿Qué más le gusta? Me decía de vez en cuando perderse con ese chándal y esa gorra y ser un peregrino más o ser un ciudadano más. ¿Qué más le gusta hacer en su vida privada? Bueno, me gusta, mi vida privada cuando puedo es primero compartirla. Me refiero a compartirla es a veces ese café, como decía, quedamos para tomar un café. Sí. ¿No? Pues eso sí me gusta hacerlo, porque ese quedar para tomar un café con alguien, con quien sea, me gusta mucho conversar, hablar, escuchar, aprender. Todo aprendes en la amistad. La amistad uno ya comparte mucho más allá, diríamos, de lo meramente, no sé, profesional, institucional. Pero también me gusta mucho aprender de las personas, porque tienes oportunidad que se acercan a ti de distintos ámbitos profesionales y te enriquecen, ¿no? Y te dan un aporte, pues personas de los ámbitos, los medios de comunicación, del ámbito político, del ámbito empresarial, de profesores del ámbito universitario, y después, sobre todo, aprendo muchísimo de nuestra gente sencilla, de nuestro paisano, de nuestra gente que está como marcada por ese sentidiño, ¿verdad?, que decimos aquí en esta tierra nuestra. Y aprendes mucho porque, bueno, nuestra gente, nuestro paisano, es a veces de palabra medida, pero una palabra tan sabia, tan profunda, que aprendes a veces hasta con el gesto. Y yo me gusta mucho fijarme en la manera natural, espontánea. Es verdad que cuando va el arzobispo siempre a lo mejor se posiciona de una forma determinada, siempre condiciona, No es lo mismo el café con un amigo que cuando... Pero si uno se acerca y te dejas rodear por esa manera de ser tan hermosa de nuestra gente, que a veces decimos que es tímida, pero no es tímida, es esa cautela de aquel que cuando te conoce te lo da y te lo muestra todo. Y ahí se aprende muchísimo de nuestra gente cotidiana, de la sencilla, de tanta gente que te va conociendo en Santiago, con la que me cruzo, te saludo, hombre, arzobispo, ¿cómo estamos? No sé cuánto. Estas personas que, bueno, sobre todo en esta época, a partir de la primavera, todo el verano, se ponen rodeando las calles aquí de la catedral, vendiendo sus objetos de recuerdo, las medallas. Me gusta a veces pararme con ellos porque aprendes mucho. Es gente que está ahí día a día y te cuentan la vida del día a día. Y esa gente se aprende mucho. Y en muchos casos no sabrán quién es usted porque vienen de fuera, ¿no? Y pararte con un peregrino, de repente, claro, venga el arzobispo, algún sevija, debe ser alguien porque lleva una cruz muy grande aquí al pecho. Pero, oye, padre, ¿qué tal? Y te paras, le preguntas de dónde viene, dónde son, y eso es escuchar al peregrino, una de las experiencias más enriquecedoras que tiene Santiago. Tienes un momento, te paras con ellos, le preguntas, o te saludan, y dónde vienen, y qué recorrido han hecho, y por qué están aquí. Es una de las mayores riquezas, que antes hablábamos de esta ciudad, que cuidemos a ese peregrino que llega con su mochila, con sus pies cansados. Pues a veces he tenido experiencias muy, muy sugestivas y muy enriquecedoras ahí. He hablado de colectivos, ¿no? De todos los colectivos, ¿cuál es el más complicado? El colectivo de los jóvenes, que a veces parecen un poco alejados de la Iglesia, el colectivo de los políticos, con los que tiene que lidiar también usted en muchas ocasiones, el colectivo de empresarios, los colectivos universitarios, hacía referencia, asociaciones. ¿Cómo son esas relaciones? Bueno, las relaciones yo procuro que sean cordiales y sobre todo que sean relaciones de persona a persona. Me refiero, cada colectivo, cada contexto te sitúa de una manera distinta, ¿no? Si tú estás en un ámbito político, bueno, pues seguramente habrá una circunstancia, a lo mejor algún acto institucional en el que tienes que estar presente, o tratar una cuestión que afecta a la vida, pues no sé, de un ayuntamiento en relación con la iglesia, de la ciudad de Santiago, un aspecto o de un proyecto que queremos realizar y llevar adelante. Bueno, pues a lo mejor hay aspectos más técnicos, más formales, más institucionales, pero vuelvo a insistir mucho en esa clave, también desde lo personal, y si poco a poco nos vamos conociendo, por cada uno desde su función y tarea, pero vamos generando una relación que hace que las cosas después fluyan, ¿no? Entonces yo creo que cada ámbito enriquece de manera diferente, ¿no? El contacto con los jóvenes, es verdad que a lo mejor tengo más un contacto quizás con esos jóvenes, a lo mejor más cercanos a un ámbito, puede ser, llamémosle parroquial, pastoral, pero también ellos te acercan a ti esa realidad de esa juventud con la que también ellos conviven, ¿no? Y Santiago es una ciudad de peregrinos, una ciudad de universitarios también, entonces una ciudad que tiene también un rostro muy joven al mismo tiempo, ¿no? Entonces también como muchos peregrinos muchos de ellos son muy jóvenes también, pero yo creo que de los jóvenes, yo creo que sobre todo podemos aprender, y mi experiencia es a veces cuando vas en la calle de un lado para otro, te los cruzas, yo me he encontrado hasta ahora siempre respeto, ninguna expresión rara, ni curiosa. Quizás hoy los jóvenes, sobre todo las generaciones ya, a lo mejor entre 20, 30 años, ya es una generación que no está tan ideologizada. Y lo digo como algo positivo, en el sentido de que tienen una transparencia de relación. Pues tú sacerdote, que yo soy estudiante de esto y todo lo otro. Y he tenido experiencias muy interesantes y muy naturales,
sin ningún tipo de dificultad. No importa que le tuteen, que... Sí, eso lo hacen, yo no pongo problema en esa cuestión, porque es algo que hacen espontáneo. Sí. Entonces te tutean, te preguntan, incluso hasta con la curiosidad, ¿no? Porque eso de obispo y arzobispo a lo mejor no es tan familiar como pensamos, pero es muy positiva la experiencia con ellos. ¿Y usted de joven cómo era? ¿Era el típico gamberrete que después cambió? O... Bueno, de joven puedo pensar que tenía hasta pelo, ¿no? Cuando veo las fotos a los 20 años y yo le digo a alguna gente, yo hasta los 17, 18 años me peinaba con raya. O sea que de entrada tenía mucho más pelo. Entonces recuerdo, sí, pero vamos, cuando era joven, bueno, yo fui un joven, diríamos, bueno, podríamos decir sin esquivar nada, pero normal, tranquilo, muy formal. ¿Pero apuntaba maneras de llegar a ser cura, sacerdote o, pues no, o eso vino después? Mira, mi vida es una vida de una familia muy sencilla en un barrio de la ciudad de Ourense, barrio de la Carballeira. En Ourense se le conoce como la salida de la carretera de Celanova, ¿no? Esa era la salida y yo... Una vida de barrio, una vida de parroquia también, es cierto. Siempre tuve un vínculo con la parroquia, porque era un poco también en esos años 60, 70, más bien, 70, 80, las parroquias eran dinamizadoras de la vida de los barrios. Era la institución casi que dinamizaba pues, lo cultural, lo viajero. Yo recuerdo cuántas excursiones con la parroquia, recuerdo cine en la parroquia. O sea, oye, ir al centro de la ciudad no era tan fácil, entonces el cine en la parroquia. Y entonces ese vínculo natural con la parroquia, donde uno empieza siendo un niño que va a catequesis, un monaguillo, y después también te vas implicando más en determinadas cuestiones de la parroquia hasta que hay alguien que a lo mejor te dice y te propone, cuando tienes 17, 18 años, y tú ¿por qué no te vas al seminario? Como fue mi caso, de manera tan sencilla, y que alguien, en este caso era un sacerdote de la parroquia, te dice directamente a mí, oye, estaba en aquel momento, cursaba aquel antiguo BU, andaba por segundo de BU más o menos, de aquel antiguo bachillerato, y recuerdo ese planteamiento así. ¿Y en casa qué dijeron? En casa sorprendió mucho. Entrada llamó la atención, un poco, siempre me respetaron de dar libertad a mis padres, siempre, totalmente. Sorprendió, Pero bueno, pasó un año, pasaron 2 años casi, desde que esa pregunta quedó ahí como una pedrada que te lanzan y que te deja así una especie de cardenal, y dices, ¿y esto? Pero caray, cómo quedó de fuerte. Aún vi el otro día al sacerdote, el sacerdote que me lo dijo, ya es un sacerdote, bueno, pues ya está jubilado, y entonces le abracé y dije, hombre, yo era arzobispo, pero la culpa la tienes tú, Dije, la culpa la tienes tú cuando me dijiste, efectivamente, uno entiende después que es, bueno, pues que Dios a través de esa persona, pero así, flash. Y quedé así hasta que, bueno, pues acabé mis estudios de tercero de BU, el COU, ya lo fui a hacer en el seminario de Ourense. Tanto que venía de un bachillerato de ciencia. A mí me encantaban, es una cosa muy curiosa, y no es porque ahora el Papa actual ha dicho matemáticas, me encantaban las matemáticas. Ahora va a decir todos, me gustan las matemáticas. No, me encantaban, ya no lo han escuchado por ahí, saben que me encantaban las matemáticas, pero bueno, me pasé de las matemáticas a las letras, diríamos, de las ciencias a las letras, y bueno, el Señor sabe sus caminos, y aquí estamos. Entro en el seminario en el año 1985. Bueno, haciendo matemáticas son 2 años, 2 años como arzobispo. Le pregunto, ¿cómo lo va a celebrar? Y si se plantea algún reto así más o menos inmediato o a lo largo de estos años, tú eres una persona joven, todavía no estamos hablando de una persona de mucha edad, es una persona de mediana edad, por así decirlo. Le pregunto, ¿cómo lo va a celebrar estos 2 años y qué planes tienes de futuro? Bueno, pues primero lo celebraré dando gracias a Dios. No sé exactamente ese día qué celebraciones o qué actividades tengo, porque la agenda es otra de esas realidades a las que me he tenido que acostumbrar, ¿no? Una agenda que, gracias a Dios, tengo buenos colaboradores que me ayudan, pero no sé. Entonces, allí donde esté ese día, daré sencillamente gracias. O sea, no habrá un acto expreso como tal, si habrá la memoria ese día diocesana, porque siempre se recuerda, pues de alguna manera, bueno, pues para que la iglesia diocesana, sus parroquias, oren también por el arzobispo. Donde esté, lo celebraré sencillamente. Retos sí los hay, uno va percibiendo ya. Mi hoja de ruta fundamental en este momento es con mis sacerdotes, con las comunidades parroquiales, con la vida religiosa, que hay muchas comunidades y congregaciones presentes entre nosotros, es que tenemos un reto. Antes hablaba de geografía, ¿no? Yo hablo de una geografía pastoral y la presencia en el territorio. Galicia, cuando decimos parroquia, nos reconocemos todo, ¿Usted de qué parroquia ven siendo? Nos identifica incluso como entidad civil, pero claro, ahora mismo la parroquia, esas 1069 que antes mencionaba, ahora mismo la parroquia no llega ni es suficiente para una presencia en un territorio disperso, aunque al mismo tiempo muy concentrado, porque esta Galicia rural es una Galicia cada vez más urbanizada y más concentrada, pero cómo hacer que en esa geografía pastoral, en el territorio, allí donde está, uno levanta la mirada y reconocemos campanarios, santuarios, oímos, a veces cada vez menos, pero oímos aún campanas que suenan en el horizonte, ¿verdad? Y entonces reconocemos, pero todo ese paisaje
para que no se quede simplemente en una memoria que añora lo que fue, sino que tiene que responder al presente, cómo planteamos la acción pastoral, pensando que somos una diócesis que en los años 70 tenía casi 900 sacerdotes, ahora tiene 400 y pico, de los cuales 317 están en activo, y de esos 317 la media de edad es muy alta. Entonces, desde el sacerdote y desde la realidad también de los colaboradores habituales de la parroquial, ¿cómo podemos hacer posible que la presencia y el trabajo pastoral siga siendo evangelizador dentro de un territorio al cual, evidentemente, nuestro mundo rural, que se va progresivamente vaciando, envejeciendo, disperso, porque Galicia, tú la recorres y es una realidad sembrada de casas, de lugares, de sitios, de parroquias, es el gran reto que tenemos. Estamos reconfigurando la geografía pastoral, que tiene que ver no solamente con el mapa y con el territorio, porque uno puede coger un mapa y dice, hagamos un mapa comarcal de Galicia, pues hagamos un mapa de las principales. Bueno, hemos hecho ya una división arciprestal nueva, pero son las personas. Entonces, aquí lo fundamental y lo que estamos tratando de trabajar de los distintos organismos diocesanos es que generemos una mentalidad, una actitud, y el arzobispo el primero, ciertamente, de que seamos capaces de trabajar, esto lo entendemos socialmente, en equipo, es muy importante. O sea, no podemos ser islas, eso sería inconcebible. En cualquier ámbito laboral, tú quieres ser una isla y tú desde ahí no, imposible. Yo el otro día visitaba de poco una de las empresas más significativas de Galicia y a nivel internacional ya no, también, y descubrí ese trabajo colaborativo, espacios abiertos incluso, pero colaborativo. Cada departamento sabe lo que tiene que hacer, pero no es un individuo solo. Y ahí yo creo que es el gran reto que tenemos, en este caso lo que nos afecta a nosotros en la Iglesia de Santiago de Compostela. Seremos capaces de generar un trabajo colaborativo en el que nos impliquemos todos, siendo los que somos, pero haciendo posible que podamos llegar de una manera más eficaz. Y eficacia desde el punto de vista pastoral es lo que antes decíamos: presencia, cercanía, acompañamiento, racionalizar las celebraciones, seguir haciendo lo posible porque, bueno, pues los religiosos sigan empapando la vida de nuestras gentes y sobre todo sigan nutriendo la vida de los creyentes. No es un trabajo sencillo, fíjese, 1069 parroquias y 300 y pico sacerdotes, usted le gustaban las matemáticas. Pues no, evidente, eso está claro que las cuentas demuestran que 2 y 2 son 4 y no podemos restar o no podemos hablar como quisiéramos, pero ese es el gran reto que ahora mismo tenemos en la diócesis de Santiago de Compostela. Pues un placer, don Francisco, charlar con usted. Pues yo seguiré hablando, que a mí me encanta conversar, o sea, sí, que yo disfruto mucho, me gusta hablar, me gusta compartir. Y sobre todo, bueno, me gusta ponerle palabra, que es muy importante, verbalizar. Hoy en día que la palabra, como está de verdad, la palabra no tiene ya, es que antes aquello de ser un hombre de palabra pesaba mucho, pero ahora me importa mucho cómo la palabra vaya acompañada por el gesto, que es lo que nos acredita, de lo contrario, la autoridad de un obispo, de un arzobispo, no viene porque decrete, como en todo el mundo, es la autoridad que nos va dando la presencia que se compromete. No sé si manda usted audios de WhatsApp, porque usted... Pues sí, ahora lo hago con más frecuencia, porque ya llega un momento en que ya te andas tecleando viendo el dedo, entonces ya los audios, pues sí mando un audio de WhatsApp de vez en cuando, porque a veces, y tiene una ventaja, fíjate, porque en el tono de voz, tú puedes estar diciendo mucho más que si mandas un mensaje lineal, como a veces pasa, tú ves un WhatsApp y a veces, ¿qué me estará diciendo? Que sí, que no, que le molesto, que no, pero un audio en WhatsApp ya puedes poner un tono, apreciar, distinguir, bueno, en todo caso, a velocidad normal, porque ya me he dado cuenta que las generaciones más jóvenes no se dan cuenta, a un joven nos escucha, graba, no sé qué velocidad, lo escuchan a tal velocidad, digo, ¿cómo es posible? En cambio, hombre, pues por lo menos que sigamos conversando a esa velocidad en la que el otro transmita lo que te dice y cómo lo dice. Bueno, me gusta que mande audios de WhatsApp, porque es una forma de mantener la conversación y la palabra. No cabe duda. Por eso digo que yo creo que la palabra y nuestra voz aún nos define y nos distingue. Yo creo que la palabra, la voz, yo creo que habla aún de lo que somos. Ojalá hable también de lo que vivimos y de lo que queremos, de lo que amamos. Don Francisco, repito, un placer saludarle y enhorabuena por estos 2 años. Bueno, muchísimas gracias por haberme ayudado a compartirlo, a explicitarlo y hacerlo palabra.